Hoy nos vamos a meter de lleno en una transformación que está ocurriendo dentro de la psicología forense, sobre todo en América Latina. Es un cambio que propone, ir mucho más allá de lo tradicional para encontrar una visión de la justicia que de verdad sea más completa. Y esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. O sea, ¿las herramientas que se usan hoy realmente alcanzan para capturar toda la complejidad que hay detrás de un crimen? Vamos a ver que a lo mejor la respuesta es que no del todo. Aquí está el corazón de todo el debate. Por un lado tenemos el modelo de siempre, el que se fija en los síntomas de una persona como si fuera un caso aislado del mundo. Y por el otro, un enfoque nuevecito, basado en derechos humanos, que abre el lente para entender todo el contexto social que rodea a la persona y al hecho. Esta diferencia, que parece pequeña, en realidad lo cambia absolutamente todo. Bueno, para entender por qué este cambio es pero tan necesario, primero hay que ver el problema de raíz. Y todito, arranca con una cuestión de enfoque. A ver, esta metáfora es perfecta, la verdad. El método de siempre nos da una vista súper limitada, ¿no? Como si estuviéramos espiando por el ojo de una cerradura. Y sí, claro que vemos algunos detalles, la conducta de alguien, los síntomas, pero nos estamos perdiendo todo el resto de la habitación, todo el entorno que explica por qué pasó lo que pasó. Y claro, esta visión tan corta tiene consecuencias muy serias. Como está tan basado en una lógica casi médica que aísla a la persona, pues termina por sacar de contexto la violencia. Y el resultado no es solo un análisis a medias. El riesgo real es que se termine reforzando la impunidad y, peor todavía, revictimizando a quienes ya sufrieron. Por eso mismo, este enfoque tan limitado no es un detallito técnico que se arregla fácil, para nada. En realidad ha llevado al campo a lo que muchos ya llaman una verdadera crisis, pero en sus propios cimientos. La palabra clave aquí es crisis epistémica. A ver, en español simple, esto quiere decir que el error no está en cómo se hacen las cosas, sino en qué se está mirando. La forma misma de definir la violencia, su objeto de estudio, ha sido tan limitada desde el principio que cualquier método, por bueno que sea, estaba destinado a quedarse corto. Pero, frente a esta crisis, claro, aparece una alternativa súper potente, una que quiere reconstruir todo desde la base. Y es la perspectiva de derechos humanos, que no es solo un agregado para sonar bien, sino una reorganización total de la disciplina. Esta cita de verdad lo dice todo. No se trata de ser más sensible o de poner un párrafo sobre ética al final del informe. No. Se trata de cambiar el motor completo del análisis, desde cómo defines el problema hasta cómo juntas la evidencia y llegas a una conclusión. Es un cambio de paradigma total. Ok, entonces, ¿cómo se ve este nuevo enfoque en la práctica? Porque no es solo una idea abstracta. Se organiza en una estructura muy clara, con 3 niveles, que le da una solidez metodológica impresionante. Esta arquitectura de 3 niveles es fascinante. Primero, el nivel técnico. Aquí se asegura de que los datos se recojan bien, con rigor, para no cometer errores básicos ni revictimizar. Luego, el nivel metodológico, que ordena toda esa información para que las conclusiones se basen en evidencia y no en corazonadas. Y finalmente, el nivel crítico, que es crucial. Aquí se examinan los prejuicios, las dinámicas de poder que pueden estar influyendo, para evitar esa falsa idea de neutralidad. Cada nivel es como un filtro que hace el análisis muchísimo más fuerte. En el corazón de este modelo está la idea de juntar 2 tipos de evidencia. Por un lado, la conductual, que es el qué pasó, los hechos, lo que se puede ver. Y por otro, la contextual, que es el por qué pasó, los patrones sociales, la historia detrás. La clave no es elegir una u otra, sino entender cómo se conectan las dos. Y una herramienta analítica clave para hacer esa conexión es la espiral de la violencia. Este concepto es fundamental porque nos muestra que la violencia casi nunca es un acto aislado, cosa que el modelo tradicional suele pasar por alto. Es más bien un proceso que va creciendo. Empieza con un acto que se responde con impunidad y eso lleva a que la violencia no solo se repita, sino que se haga más y más grave. Muy bien, toda esta teoría suena potente, ¿no? Pero ¿cómo funciona en el mundo real? Vamos a ver cómo se aplica en algunas de las áreas más difíciles para los sistemas de justicia. Por ejemplo, en casos de violencia feminicida, este modelo lo cambia todo. Permite analizar cosas como el gaslighting, esa manipulación que hace dudar a la víctima de sí misma, y entender que el crimen final no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un proceso de escalada. Y además, toma en cuenta el papel que jugaron las propias instituciones en todo eso. Y cuando hablamos de casos que involucran a la infancia y la adolescencia, el cambio es radical.
El daño ya no se mide solo en si se rompió una ley. No, la protección y el derecho a crecer en un ambiente sano se convierten ellos mismos en objetos de análisis forense. Esto nos da una visión mucho más profunda y humana del abuso o la negligencia. El poder de este modelo se ve clarísimo en crímenes contra activistas y personas que defienden derechos. Permite conectar un acto de violencia con las peleas por el territorio, la política o los recursos. En casos como el del asesinato del activista Fidel Heras en México, el crimen simplemente no se entiende si no se analiza todo el contexto de defensa del territorio que lo rodeaba. Todo esto nos va llevando a una conclusión bien importante. Este cambio no es una moda, ni un pequeño ajuste. Representa la evolución hacia una ciencia forense más exigente, más completa y, al final del día, más madura. Y ojo con esto, que es clave. Incluir una perspectiva de derechos humanos no hace que la ciencia forense sea más blanda o menos rigurosa. Es todo lo contrario. La obliga a ser más rigurosa, a madurar, al forzarla a enfrentarse con la complejidad real de la violencia en el mundo. Lo que nos deja una última reflexión. Siempre se dice que la justicia es ciega, para ser imparcial, pero si esa ceguera le impide ver el contexto que le da forma y sentido a la violencia, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo le enseñamos a ver? Este nuevo modelo es quizás el comienzo de una respuesta.